Buenas tardes, Lola. Nos gustaría conocer su opinión monográfica en relación a las elecciones. Desde su visión política y su trayectoria extensa, ¿qué prevé que puede ocurrir? ¿Tan imposible es que se pongan de acuerdo nuestros partidos políticos? ¿No tenemos ejemplos varios en otros países de gobierno que tienen varios partidos? Pues hoy por hoy creo que es bastante complicado. Es difícil hacer una predicción, bueno, no sé si tan difícil, a la vista de los acontecimientos parece prácticamente seguro que va a haber elecciones y que las habrá pues con las fechas previstas el 26 de junio. Es verdad que hay ejemplos varios en Europa que llevan muchos más años que nosotros buscando la posibilidad y el acuerdo entre distintos partidos, incluso a veces de signos completamente distintos. Estamos viviendo un momento nuevo en España, un momento distinto, con una sociedad distinta que no ha querido otorgarle la mayoría absoluta a ningún partido. Y yo creo que en estos meses también hemos sido capaces de ver cómo cada uno de los partidos se ha comportado ante la responsabilidad que tenía. Hemos visto, por un lado, un presidente en funciones, que por cierto va a ser el más largo de la historia, porque como nos descuidemos va a estar 5 años al frente del gobierno, que ha declinado una responsabilidad que como líder de un partido como el Partido Popular y además como presidente del gobierno tendría que haber aceptado, ¿no? Ha declinado la oportunidad o la responsabilidad que le otorgaba el rey a la hora de conformar gobierno, que no ha movido un dedo para durante todos estos meses intentar buscar un acuerdo de gobierno. Y a un líder de la oposición, del principal partido de la oposición, en este caso a Pedro Sánchez, que ha asumido con todas las consecuencias la responsabilidad de buscar una fórmula de gobierno, que ha hecho todo lo posible y lo imposible por conseguirla, que ha llegado a un acuerdo con uno de los partidos que podía ayudarle a conformar o ayudarnos a conformar una mayoría de gobierno con Ciudadanos, pero parece que los demás no están por la labor. Por tanto, hoy por hoy estamos abocados seguramente a unas elecciones. Una posibilidad. Podemos podría dejar gobernar a Ciudadanos y a Pedro Sánchez en este caso durante un tiempo determinado y posponer las elecciones. ¿Sería una propuesta política acertada o una utopía? Hoy, es que claro, a la vista de cómo han ido los acontecimientos, seguramente que hoy es una utopía, pero una responsabilidad de los que decían que venían a hacer la nueva política también hubiera sido que hubiera gobernado quien ha propuesto o quien ha sido propuesto por el rey, que lo ha intentado por todos los medios, y haber manifestado un apoyo a la investidura desde fuera o desde dentro del gobierno, pero no han querido. Yo creo que están pensando más en las elecciones que en los ciudadanos y en el desarrollo de esa nueva política. Utopía no hay ninguna, porque al final, en este sentido, quiero decir, hay muchas utopías, pero en este sentido no hay ninguna, porque al final de lo que se trata es de que cada partido, en este caso, ejerza la responsabilidad y sobre todo interprete bien el caudal de confianza que los ciudadanos han puesto en su partido a la hora de presentarse en las elecciones. Pero yo creo que hay algunos partidos que están interpretando justamente no pensando en los ciudadanos, sino pensando en su proyección futura, y de ahí que a estas alturas pues prácticamente seamos incapaces de ver un acuerdo. Cambiamos totalmente de tercio y tocamos un tema también que preocupa a la sociedad, la violencia de género. En Cantabria ha habido una víctima de violencia de género en el año 2015 de las 60 víctimas que hubo en España, con un ligero aumento que ha habido en los años respecto a los años anteriores. ¿Considera que las medidas que se están aplicando son suficientes? Pues no sé si no son suficientes o al menos no se están aplicando bien, porque de verdad que hemos intentado a lo largo del tiempo poner en marcha distintas normativas, leyes, medidas, coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, a las organizaciones de mujeres que están permanentemente trabajando en este tema, pero el resultado es que seguimos teniendo víctimas de violencia. Y da igual, con una sola que haya, es un fracaso de una sociedad que se considera madura y del siglo XXI. Parece increíble que en estos tiempos esto ocurra. Es una violencia que tiene un origen, al menos que tendríamos que trabajar más en él, que es un origen de diferencia de sexos, pero sobre todo un origen educativo. Tenemos que trabajar más. Yo creo que hasta ahora
no hemos acertado de plano con esas medidas, porque de hecho en el momento que haya una sola mujer que sufra violencia de género, que sea asesinada, desde luego estamos fracasando como sociedad a la hora de erradicar pues una de las mayores lacras que tenemos en estos momentos, que además dice mucho de nosotros y de nosotras. En una sociedad que mata, que ve cómo matan a sus mujeres y no pone todos los medios al alcance, habría que pensar mucho dónde tenemos que incidir todavía más, porque dice mucho de lo mal orientada que tenemos nuestra sociedad a este respecto, ¿no? ¿La información que se está facilitando a las víctimas es suficiente o se tiene que encauzar de otra forma? Solo a las víctimas, en concreto. Yo creo que hay muy buenos mecanismos de información que se han ido, como digo, a lo largo del tiempo. Ha habido mucha coordinación y además mucha formación para todas aquellas personas que tienen que actuar. Pero yo creo que está fallando la prevención. Está fallando la prevención y está fallando, como digo, la educación. La educación en el sentido más amplio de la palabra, la educación ¿por qué no somos capaces de convencer a las mujeres que sufren violencia de que denuncien? ¿Por qué denuncian tan pocas? Y eso que ha aumentado el número de denuncias. ¿Por qué no somos capaces? ¿No será porque se sienten indefensas a la hora de denunciar, porque no tienen dónde ir, porque no tienen políticas que les ayuden a hacer ese tránsito tan difícil? ¿Por qué será que tardan tanto en denunciar? Porque tardan muchos años. Cuando denuncian, la mayoría de ellas llevan muchos años sufriendo violencia. ¿Qué estamos haciendo mal? Nos lo tenemos que preguntar permanentemente. ¿Cómo podemos convencer a las mujeres de que se tienen que considerar a sí mismas que no, como personas con todos los derechos, y que desde luego no pueden pasar ni un minuto desde la primera agresión del tipo que sea, ya sea física o psicológica, que reciban? Pero para eso, para que den ese paso, tienen que sentir que tienen a la sociedad detrás, y tienen que sentir que tienen todos los mecanismos que la sociedad tiene a su alcance, que tiene en sus manos, al alcance de esas mujeres, para que puedan dar ese paso tan importante. El primero, denunciar. Es que a veces una no denuncia supone una pérdida de una vida, y eso tenemos que evitarlo como sea. Tenemos que ser capaces de llegar todavía más con la información y todavía más con la formación. La edad de la víctima donde se refleja más muerte suele ser entre los 30 y 50 años, según estadísticas. ¿Se conoce algún estudio por qué en esa franja de edad? ¿Tiene alguna respuesta a algo tan inexplicable como la violencia de género, que además, lógicamente, también es coincidente con la edad del agresor? No hay respuestas, no hay ninguna respuesta, ni racional, y las irracionales, las personas normales no las podemos entender. No hay ninguna respuesta a la violencia, no hay ninguna respuesta. Y tampoco, aunque la mayoría de la violencia se produzca en esos tramos de edad, no es exclusiva ni de una edad, ni de una condición social, ni de una zona en la que vives, ni de un tipo de educación. Se está dando en adolescentes, se está dando en jóvenes, se está dando en mayores, se está dando en gente con un nivel cultural e intelectual alto, en personas con un nivel... No es cuestión, es cuestión yo creo, de eso, de educación, de valores, de formación, desde muy pequeñitos. Porque parece increíble que en estos tiempos, los tiempos en los que la información fluye al segundo, pues se dé la violencia entre adolescentes. ¿Por qué en ese grupo de edad más? No lo sé, pero no es exclusivo ni de un grupo de edad, ni tampoco de una condición social, tal como las entendemos. Es un hecho inexplicable. Tú no te puedes explicar por qué se produce una cosa así, si no es efectivamente si bajas a los valores, a la formación, al concepto machista que todavía tiene la sociedad, al concepto de dominación masculina sobre la femenina, al hacer desde muy pequeñas a las mujeres sentirse distintas en cuanto a derechos y en cuanto a libertades con respecto a los hombres, a 1000 factores, ¿no? Pero racionalmente no se puede buscar una respuesta. Y hablando de agresores, muchos de ellos viven en España y figuran como españoles, si bien su país de origen es otro. ¿Pueden variar las estadísticas este dato y reflejar más cantidad de agresores españoles de lo que realmente son? ¿Se tiene en cuenta el país de origen para reflejar los datos estadísticos?
digo lo mismo, es que es cuestión de desigualdad, es cuestión de hombres y de mujeres y de dos conceptos totalmente distintos a la hora de otorgar oportunidades a unos y a otros, incluso de valorar lo que puede suponer o lo que es un hombre o lo que es una mujer. No es cuestión ni de países, ni de nacionalidades, ni de barrios buenos o malos, ni de educación menor o mayor. No, es cuestión de machismo puro y duro que hay que erradicar pues con mucha educación y desde muy pequeño, sobre todo con tolerancia cero, porque estamos en una sociedad que es muy tolerante con este tipo de actitudes. Ustedes verán cuando hay un caso de violencia de género, como siempre sale un vecino, un amigo o incluso un familiar que dice, bueno, sí, tenían discusiones constantes, sí, pero claro, no, es que los ciudadanos también tenemos la obligación de denunciar cualquier atisbo de violencia de género que se produzca. Hay teléfonos para ello, en los que se preserva perfectamente la identidad de quien denuncia. Hay policías locales, centros de salud con protocolos adecuados. Es que lo puedes hacer en muchos sitios preservando tu intimidad, y desde luego ver una cosa de esas y no denunciarla es quedar sobre tu conciencia pues que han matado a un compañero, a una compañera, a una amiga, a una vecina, o a una hermana, o a una madre. Y yo todavía lo que veo es eso de, bueno, yo no he dicho nada porque yo cómo me voy a meter en eso, es la vida privada. No es la vida privada, es una lacra social, y como lacra social los ciudadanos tenemos la obligación de denunciarla y de poner todos los mecanismos a nuestro alcance para acabar con ella. Y por último, Lola, ¿cuál es su opinión sobre la amenaza de huelga de los médicos para Santander, Cantabria? Pues me parece, pues sé que puede sonar políticamente incorrecto, pero la verdad es que me parece inoportuna y reflexiva. Es que yo durante los 4 años pasados he estado en la oposición llevando en el Parlamento el área de sanidad. Y claro, ver lo que en esos 4 años, los derechos que perdieron, los problemas que generaron, el aumento de horas de trabajo, la reducción del salario, y todo el mundo callado. Y ahora, así porque sí, es que a mí esto me suena. Es que me suena de otras veces. Es que me parece en el momento en que tienen todas las mesas de diálogo abiertas. Acaba de entrar el gobierno hace 4 días, con un presupuesto de sanidad que ha aumentado, con unas perspectivas que conocen perfectamente, mucho mejores de las que tenían hace 4 años, y que ahora planteen una huelga, pues la verdad me parece inoportuna, irreflexiva, y no quiero seguir calificándola porque la verdad 4 años sufriendo recortes, no cubriendo las bajas, no cubriendo vacaciones, aumentando el trabajo de todos, subiéndole las horas de trabajo, restringiendo, o sea, reduciendo salario y no diciendo ni mu, pues hombre, me parece bastante fuera de lugar en este mismo momento. Es que yo no lo entiendo, porque dices, oiga, mire, tiene usted todas las mesas de negociación abiertas, ya van recuperando una parte de los derechos que estaban firmados y que han ido adquiriendo pues con su trabajo y con, ¿por qué? ¿Cuál es el planteamiento de la huelga ahora? ¿Qué pasa? ¿Que se han roto las negociaciones? No. ¿Que se han levantado la consejería o el gobierno de las mesas? Tampoco. ¿Que? Pues yo creo que está bastante claro de qué va. Pues nada, Lola, muchas gracias por atendernos y muchas gracias.